Hola, amigas, amigos, saludos desde Servicios Koinonia. Este es un audiolibro que en Servicios Koinonia, ya saben ustedes, es una forma de presentar un tema serio, un tema profundo, un tema bien desarrollado en un artículo ya previamente hecho y publicado, pero publicándolo ahora en este formato más asequible, llano, directo y cómodo. Yo lo puedo ver, no tengo que leer, no tengo que buscarlo, tengo simplemente que sentarme y escucharlo con toda atención, puedo volver para atrás, etcétera. Para vehicular así un tema que solo estaba accesible dentro de que Servicios Koinonia, con un artículo serio de 20 o 30 páginas y 50 o 80 notas a pie de página. Eso sigue ahí. Y está explicado, está puesto el enlace en la descripción del video y yo puedo ir a buscarlo después y leerlo más despacio. Para eso en realidad es. Pero para quien no pueda o no quiera o no necesite leerlo, le damos una noticia breve, llamativa, un poco chocante para interesarle en que estudie el tema, ¿verdad? Pero solo con la recepción del tema bastaría. Entonces, esta vez estamos con un tema, diríamos, este artículo es un poco subsiguiente a aquel tema de la nueva arqueología, el nuevo paradigma arqueológico bíblico. Y esto es el tema de Dios y la arqueología. Eso de la arqueología, la nueva arqueología que ha descubierto todas esas cosas por la tierra de Israel amplia y el Levante entero. El Levante en el lenguaje arqueológico es esa parte del Mediterráneo, del litoral mediterráneo, el Próximo Oriente, diríamos. Pues toda esa parte ha descubierto muchas cosas la arqueología, pero ¿en qué afecta eso concretamente a Dios? Y bueno, como estamos somos judeocristianos en el sentido amplio, ¿verdad? Bueno, y más, las familias abrahámicas, incluyendo el Islam, pues nos afecta a todos eso. Concretamente, ese Dios se llama Yahvé. O sea, entonces es Dios y la arqueología o Yahvé y la arqueología. Vamos a presentar eso. Nos limitamos a eso, no dejamos otras cosas, aunque habrá que aludir de vez en cuando, y ya están dichas, remito a aquel artículo de el nuevo paradigma arqueológico bíblico. Un nuevo paradigma, una nueva forma de ver que produce, que está siendo provocada por una nueva arqueología. Una nueva generación de arqueólogos que ya lleva 20 o 20 y tantos años, desde finales del siglo pasado, que está proporcionándonos y provocándonos y empujándonos a ver las cosas de otra manera si queremos estar de acuerdo con lo que la ciencia hoy nos dice. La ciencia, no estamos hablando sin más de la fe, somos creyentes, pero queremos estar al tanto y asimilar y pues sí, asimilar y digerir estas nuevas descubrimientos arqueológicos. Descubrimientos, diríamos, porque es un trabajo científico. Este es un libro de Thomas Römer que se titula La invención de Yahvé, en francés, no está traducido al castellano, lo vamos a poner después, y es un libro de uno de los expertos máximos, biblistas, exégetas, interdisciplinares del Colegio de Francia, París, y bueno, suizo él, de origen me parece, y que expresa y recoge en síntesis esto mismo, de forma que no estoy siendo original, estoy siendo divulgador, diríamos, ¿no? Y este artículo ya puesto en Koinonia, pues hace un resumen, síntesis de este tema que nos interesa a todos, pero que no es fácil pues encontrarlo en sitios así sencillos de internet, ¿no? Y libros de bastantes páginas, pues es un poco complicado leerlos, sobre todo si además no están traducidos. Entonces vamos a ir sobre él. Estoy dando el crédito general a Thomas Römer, que es el autor, el ideólogo, no el ideólogo, sino el que expone, el que divulga, el que sistematiza todos estos encuentros, todos estos detalles, hallazgos de la arqueología sobre Dios. Dios y la arqueología, o Yahvé y la arqueología, o también Yahvé bajo el nuevo paradigma arqueológico bíblico. El nuevo paradigma arqueológico bíblico no afecta solo al Éxodo o a la conquista de la tierra prometida o a los patriarcas, sino también a Yahvé. ¿Qué nos dice la nueva arqueología sobre Yahvé, sobre Dios? Y sobre todo, qué cosas nos dice, claro, no vamos a hablar de lo de siempre, sino qué cosas nos dice que tienen que cambiar porque no son así.
que no son como nosotros pensábamos, porque nuestra única fuente de información ha sido la Biblia, pero es que ahora tenemos otro libro. Además, adicional, tenemos un libro que es la arqueología. Todo aquello que ha sucedido aquí. Y no puede estar en la luna, está aquí. Las huellas, lo que quede, están aquí. Y hay huellas que no se pueden borrar. Otras muchas sí, por supuesto, se borran, ¿no? Como en los fósiles, toda nuestra carne desaparece, pero los huesos se fosilizan, ¿no? Pues así pasa así en la historia. Hay muchas cosas que, si David fue un gran imperio y tuvo un gran palacio y unos grandes cuarteles, eso no se borra, eso está aquí. Eso hay que encontrarlo en Israel. Y en Jerusalén tiene que estar la casa de David. Y está la casa de David. ¿Cómo está? Vamos a verlo luego después. Entonces, este es un tema, diríamos, de arqueología sobre Dios. Claro, parece un poco raro, ¿no? Porque Dios no se fosiliza, ¿no? Pero, claro, es el Dios que nosotros cultuamos, cultuar es dar culto, pues está ahí. Está ahí sus huellas, diríamos, no las huellas de él, sino las huellas nuestras y las huellas de lo que nosotros hemos hecho en orden a su culto. Gracias a la arqueología hoy disponemos de un número importante de inscripciones, epigrafía se llama, ¿no? ¿Verdad? Y otros documentos escritos, pero muchísimos más en comparación con lo que teníamos hace 50 años y muchísimo más de lo que teníamos hace 100 años. Todas estas décadas se hacía necesario ya hacer una reevaluación de todo el conjunto del estado de las investigaciones. Después de todo esto, ¿cómo reevaluamos el tema de Dios, ¿no? Pues vamos a enumerar, así además un poco sintéticamente y sin gran comentario, para que nos sorprenda la novedad y nos invite a salir hacia afuera y leer el tema, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales novedades? Es decir, los datos, no reflexiones en este momento, datos más llamativos que la arqueología nos revela respecto de Dios. Que nosotros ya tenemos la idea hecha, nosotros somos creyentes, vivimos en nuestra vida religiosa y ya tenemos nuestra idea de Dios muchas veces, normalmente, y tenemos muchas veces la idea clásica, ¿no? Bueno, pues esa idea hoy la arqueología la sacude bastante y nosotros tenemos que dirigir esa sacudida. Vamos a ver unos cuantos puntos y además digo enumerando. En primer lugar, en cuanto al origen geográfico, ¿de dónde es Yahvé? ¿De dónde viene? Pues de Israel, obviamente, del pueblo judío. ¿El pueblo judío e Israel son lo mismo? Claro, Israel tiene varios significados a lo largo de la historia, incluso hoy mismo, ¿verdad? Entonces, ¿el pueblo de dónde es? ¿Es de los judíos o es de Israel? Porque tenemos que saber que Israel y Judá fueron dos reinos, no un reino que luego se dividió, no una monarquía unida que luego se dividió. Eso es un arreglo literario que se hizo en el siglo VII, ¿no? Sino que fueron dos pueblos, y hoy se sabe, y hoy ya está investigado. Hay libros con concreto, ha salido, tampoco está traducido al castellano, sí al portugués, el libro de O Reino Esquecido, el The Forgotten Kingdom, el Reino Olvidado. Bueno, un título medio poético para referirse al pueblo de arriba, al pueblo del norte, Israel Norte, se dice ahora, Israel Norte. Y hay un Israel Sur que será después Judea. Más tarde, en segundo lugar, siempre dependiente de Israel Norte, hasta que Israel Norte es deportado, y entonces es la hora del influjo y del desarrollo de Judá. Entonces, hay Dios, hay Yahvé, pero ¿de dónde es? ¿Del norte o del sur? ¿O de fuera de Israel? Bueno, pues vean, la respuesta todavía es más llamativa. No parece ser israelita, ni judío, diríamos. El origen, quiero decir, de Yahvé, no, viene de fuera. No es autóctono. No es, no, pero es que en la Biblia está, que ya al principio, el segundo relato de la creación ya habla de Yahvé. El primero habla de Elohim y no aparece para nada Yahvé. Y en el segundo habla de Yahvé y no aparece para nada Elohim. Entonces, Dios estaba allí ya en el relato, en la creación. Oiga, pues ya no vuelve a aparecer hasta en el Éxodo, ¿verdad? En el libro del Éxodo. Y además aparece claramente en una tradición que dice que Yahvé no estaba con los israelitas en Egipto. No.
sino que Yahvé se le aparece a Moisés y se dice expresamente: he venido, he escuchado el clamor de tu pueblo y diles a los israelitas que tal y cual. Es Yahvé quien personalmente se dirige a Moisés y le habla. Es decir, viene de fuera, es extranjero y se revela al pueblo de Israel. Este es el tema del encuentro. Mientras antes, pues ocurre que Yahvé aparece en la Biblia como de varios sitios, ¿no? El texto bíblico atribuye a Yahvé varios orígenes. ¿Cómo puede ser eso? Es raro, ¿no? El texto bíblico solo tenía que dar un origen, aunque nos desconcierte, pero solo un origen. No, pues da varios orígenes. Habla de Madián, ciertamente, que es donde se le apareció en la zarza ardiendo a Moisés, que estaba sirviendo a Jetro, que era un sacerdote madianita. Madián es abajo en el sur, al este, sudeste, debajo y allí un poco más, entre Edom, Moab, por ahí, del sur de Israel. Y allí se dice que allí se le apareció. Luego Yahvé sería madianita, no sería judaíta ni del norte de Israel. Y en Salmos, ustedes se acordarán, los que recen alguna vez los laudes y las vísperas, pues como dice que de Madián viene ciertamente, pero también viene el dios del Sinaí. Claro, pues por allí cerca, de alguna manera el sudeste también, ¿no? O el Señor viene de Seir, Yahvé viene de Temán, del monte Farán, de Meribá, viene del sur, en todo caso, de las estepas, de las regiones áridas, de los beduinos. Viene de fuera de Israel y de Judá, en todo caso. En el próximo Oriente, todo el Levante, no Israel, sino también Siria y hasta Mesopotamia y Anatolia, y todo eso, en el Medio Oriente hay muchos dioses compartidos. Nos llama la atención. No era la imagen esta que nos había dado sin más la Biblia y que hemos conservado durante 20 siglos, ¿no? Hay muchos dioses compartidos que son venerados en lugares diferentes y muy distantes, con el mismo nombre o con el mismo nombre dividido, ¿no? Digo, matizado. Yahvé del Sinaí, Yahvé de Seir, Yahvé de Temán, Yahvé de Farán, Yahvé de Samaria, Yahvé. Entonces, hay muchos dioses compartidos que son venerados en lugares distintos. Este es también el caso de Yahvé. La Biblia no lo dice, la Biblia, si la miramos bien, no lo puede ocultar, pero hay lugares en los que realmente como que lo oculta, como que lo unifica, como quiere olvidarlo. Y si miramos la arqueología, está clarísimo que Yahvé, antes de ser el Dios de Israel, ha sido, antes de existir Israel, Yahvé ha sido del Dios de otros pueblos. Eso hoy está ahí, con documentos de la época. Si Israel en tal fecha todavía no existía y ya existía Yahvé en otros pueblos, no se puede negar. Pero esto es documental, esto no es teología, esto es historia, esto es arqueología. La arqueología es de alguna forma la historia, ¿verdad? Miren, en 1929, pronto va a ser los 100 años exactos, un campesino en Siria, en la Takaya, donde hoy está la base rusa de apoyo a Siria, un pueblo pues no muy grande y tal, allí, queriendo arar el terreno, pues tropezó con una piedra, una losa, que luego descubrió que era una tumba, pero después de una tumba había otras. Llamaron corriendo a los arqueólogos franceses que estaban en Siria, y allí apareció en 1929 una ciudad que sabíamos que había existido y no sabíamos dónde estaba. Nadie sabía dónde estaba la famosa Ugarit. Y el idioma ugarítico, nada de nada. Desde aquella azarosa y afortunado tropiezo con esa lápida, hizo descubrir pues bibliotecas enteras de Ugarit. Bibliotecas. Era un lugar además de muy importante, ciudad-estado, etcétera, un lugar cultural, donde había escuelas de escribas y de sacerdotes y de la región. No era un estado, una ciudad-estado quizá, pero no era un imperio, no era una nación, no había esas estructuras políticas. Y ahí tenemos decenas de miles de libros. Los libros de entonces son tablillas de barro.
decenas de libros, de documentos, de todo tipo, y muchos de ellos religiosos. De ahí están todos los dioses de Oriente, porque todos esos dioses eran compartidos, era el Levante próximo, no había estas distinciones, estas separaciones que el tiempo traería, ¿no? Entonces, hoy sabemos de los dioses de la Biblia por fuera de la Biblia, por libros que estaban escritos antes, por tablillas de arcilla que son escritos antes de la existencia de la Biblia. El Salmo 29 creo que es el de el Señor en la tormenta, la fuerza del Señor, la voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica, el Señor descorteza los cedros del Líbano, Siria. Entonces, ese salmo, pues es un salmo supuestamente de David, todos los salmos serían de David. La mitad de los salmos serían de David. O a lo mejor David no sabemos si existió para escribir una parte de los salmos, luego hablaremos de eso, o en otra parte también hemos hablado de ello, ¿verdad? Entonces, ese salmo estaba escrito 1000 años antes en Ugarit. Es de suponer que no se escribió, el supuesto David que lo escribiera no se lo inventó y, inspirado por Dios, redactó el mismo salmo que ahora lo tenemos en las bibliotecas de Ugarit. Entonces hay cosas incontrovertibles, estamos hablando de ciencia. Y lo otro sabemos que es un relato, una literatura bíblica sagrada, importante, pero que debemos entender de otra manera y que hay que conjuntar, porque los datos son datos y no se puede decir, no me interesa este dato porque no coordina, entonces tiene que ser falso. No, así ya no se puede proceder. Así ya no se puede proceder. Antes se ha procedido así muchas veces. Si no entendemos dos cosas y no es compatible, la religiosa es la cierta y lo otro es, qué sé yo, una invención o una falsedad. Entonces, hemos dicho ya varias cosas de que Yahvé no es de origen geográfico, concreto de Israel, que está ya fuera, que está ya en otros pueblos, que está ya antes de Israel, y que él se dice que la misma Biblia en sus varias corrientes y tradiciones dice que ha salido al encuentro de Israel. No era con Israel que estaba, ¿no? Sino que ha salido al encuentro porque ha escuchado su grito y lo ha elegido, etcétera, etcétera. Bueno, dejemos ahí un primer dato muy importante que nos hace mover algunas cosas, muchas cosas de las que pensábamos de Dios. En segundo lugar o tercer lugar, tampoco en Jerusalén fue la primera divinidad. Pero bueno, bien, que sea yo, si ha habido por ahí, pero en Jerusalén, sí, ahí. No, en Jerusalén Yahvé fue llevado por David. Por el David, según dice la Biblia, ¿verdad? Durante los primeros tiempos tuvo que convivir con la divinidad anterior. David se apoderó de la pequeñita aldea de Jerusalén, que era de los jebuseos, aquella especie de parte alta, ¿no?, de Jerusalén, el monte de Jerusalén, el monte Sión. Allí, se lo conquistó a los jebuseos y no hubo problema en el sentido de que allí había una divinidad de tipo solar, a imagen de Dios. Eso es un tipo de divinidades muy frecuente en el Levante, a la que más tarde Yahvé pues fue desplazando poco a poco y de la que irá asumiendo sus atributos. Es decir, que primero convive, pero después pues Yahvé se hace con el culto y con los atributos de la divinidad anterior, hasta que queda solo Yahvé, que tiene los atributos propios y ajenos que ya son propios. ¿Bien? Yahvé no parece haber sido percibido con una identidad fija siempre. No es que Yahvé, durante los 4.000 años que podamos tener, o 3.000, 2.000 noticias de él en todos estos pueblos, en muchos pueblos y en mucho tiempo, hayan permanecido con una identidad fija. Eso es importante, ¿verdad? O sea, Yahvé, a lo largo de la historia, en la evolución de la cultura y de la espiritualidad y de la religiosidad, que está todo unido, pues ha ido cambiando, ¿no? Al principio, originalmente, parece haber sido tenido como un dios guerrero. Importante. Dios de la guerra. No son Yahvé, sino muchísimos dioses son el dios de la guerra. El dios que combate con nosotros contra nuestros enemigos. El dios que nos da la victoria en la batalla. El dios sin el cual no podemos hacer nada. Es nuestro protector y es nuestra gran fuerza.
Vean los salmos, muchísimos salmos con esto, Dios y tus caballos, revuelves el mar con tus caballos, que van andando por la playa, y así revuelves el mar, las aguas del océano. Es que Dios tiene unos caballos que revuelven el agua del océano. Ese océano tendría que ser el mar Mediterráneo, por cierto, ¿no? Pero bueno, era el océano también. Entonces, Dios de la tormenta ha sido también el Dios de la tormenta, que es el tipo de Dios Baal, que aparece en muchísimos lugares, incluso en la Biblia. Recuerden la escena de Elías con los sacerdotes y los profetas de Baal. A ver quién hace llover. Ustedes ofrecen un sacrificio a Baal y yo un sacrificio a Yahvé. Es que Baal era el Dios de la fertilidad. Dios de la fertilidad, no solo fertilidad humana, sino fertilidad de la tierra. Y por tanto, del agua. Y por tanto, muchas veces de la tormenta. El Dios de la tormenta, el Dios poderoso, el Dios que descorteza las selvas. Eso ha sido también durante mucho tiempo y en muchos rasgos que están en la Biblia también. Y en muchos otros pueblos y en muchas otras literaturas está este carácter de Dios. Es decir, no ha tenido una identidad fija. Yahvé ha sido así, siempre así. No, sino que ha dependido con su evolución. Sin olvidar los caracteres de su divinidad, los caracteres solares de esta divinidad. Yahvé Sebaot, ¿le suena? A los mayores como yo, les sonará que Dios Osana a Yahvé Sebaot, que cuando se tradujo la Biblia, la liturgia, la misa, del latín al castellano, Santo, 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 Señor de Dios de los ejércitos. Yo recé eso. En la primera traducción, Señor Dios de los ejércitos. Y luego digo, no suena bien, pero era literal. Sebaot significa de los ejércitos. Yahvé Sebaot. Entonces, no sonaba bien, no me refiero al oído, sino a los conceptos. Dios de los ejércitos, el Dios de la guerra, ese es un concepto primitivísimo de Dios. ¿Cómo podemos estar hoy alabando al Dios de los ejércitos? Dios que con sus ejércitos nos apoya a nosotros y somos los preferidos de Dios, protegidos siempre por Dios, entonces siempre Dios nos da las victorias a nosotros. Ya no se puede. Pero eso significa Sebaot. Y se cambió, había sido traducido ya para que Sebaot parecía un nombre. No, Sebaot es de los ejércitos. Entonces fue traducido y rápidamente cambiado Señor Dios del universo. Y ahora lo cantamos en el Santus con toda tranquilidad, Señor Dios del universo. Bien, significa, aquí un pequeñísimo paréntesis, que cuando algo vemos que fue una cosa muy creída y muy buena y muy santa, pero que ya no solo es que ya no es tan santa, sino que es molesta. Incluso, pues simplemente el sentido común del pueblo santo de Dios ha dicho, ya, quítelo. Cuando se tradujo en este mismo momento, pues estoy hablando de los años finales de los 60, los 60 y primeros de los 70, el salmo aquel de ¿quién pudiera Babilonia criminal? ¿Quién pudiera coger tus niños y estrellarlos contra las peñas? En un salmo. Hombre, como se había rezado siempre en latín, no se notaba lo que se decía. Pero cuando lo pones ya en el idioma vernáculo, la lengua del pueblo, ya eso, oye, pero ¿cómo vamos a estar rezando eso? Yo no puedo rezar eso, pero es que no es que me moleste, es que me parece blasfemo, Dios no ha podido querer eso. Está aquí en la Biblia. Pues, oiga, quítelo. Es decir, quiero decir, y cierro el paréntesis pequeño, que tenemos que ser libres en este tipo de libertad, no hacer de nuestra capa un sayo, ni hacer lo que se quiera, ni ser irracionales, no, simplemente que la fe y la fidelidad y el sentido religioso no quitan el sentido de la sensatez, que es más importante, el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, ¿verdad? Bien, les he dicho, el sitio de Ugarit hay que recordarlo, es Ugarit. Ya sabemos dónde está, ahora es el Tel Ras Samra, y que ahí tenemos todas estas cosas y todos estos datos que son más adelante, más atrás del pueblo del Yahvé de Israel,
y a la vez también da testimonio de que Yahvé es de fuera, porque allí está literatura de todos aquellos pueblos, no es solo de Ugarit, ¿no? Otro detalle más que para nosotros es muy conocido. Yahvé de Yahvé no se puede hacer imágenes. Bueno, era el segundo mandamiento. Supuestamente se lo habría dicho Dios, el propio Dios a Moisés, segundo mandamiento, dice, no te harás imágenes de mí. Claro, ya nosotros ya no tenemos ese mandamiento, sabemos que está en la Biblia, pero el segundo mandamiento que nosotros aprendimos ya no dice eso, sino no tomarás el nombre de Dios en vano. Pero el texto más oficial decía, no tomarás el nombre de Dios en falso. O sea, no mientas, no jures por Dios, una mentira, eso sí que es blasfemia, ¿eh? No tomarás el nombre de Dios en falso, pero para más respeto ni siquiera lo tomes en vano. No digas la palabra de Dios si no es necesaria. Y saben ustedes que la palabra de Dios se evitaba, ¿eh? Que Mateo habla del reino de Dios, mejor dicho, Mateo no habla del reino de Dios, sino que siempre que habla de lo que los demás llaman el reino de Dios, él dice el reino de los cielos, para evitar la palabra de Dios por respeto. Bueno, ese es el segundo mandamiento que hemos hecho nosotros, pero el primer mandamiento que aparecía en las tablas de los mandamientos era no te harás imágenes de Dios. Y nos han dicho, no, Yahvé no puede tener imágenes. Un poco como ocurre todavía, por ejemplo, en el Islam, pues no debe haber imágenes, solo geometría o caligrafía, bellísima, ¿verdad? Bellísima. Me parece mentira. ¿Cómo es posible que con la caligrafía se puedan hacer cosas tan bellas? Y nosotros, la corriente occidental cristiana tradicional ha sentido necesidad siempre de encontrar la belleza de las formas, de los paisajes, del ser humano, etcétera, etcétera. Entonces, Dios no puede tener imagen, ¿eh? Y así nos dijeron, y que no había imagen, y aquí ya estaba todo cerrado, y dentro del templo, en el Santa Santorum, en lo más santo de lo más santo, estaba Yahvé, pero no estaba ninguna imagen. Estaba Yahvé, el espíritu de Yahvé, estaba la presencia física. Quiero decir, el único lugar físico en que se decía que la presencia de Dios estaba allí concentrado en el mundo. No había otro lugar. Más, no había otro templo. Podría haber allí lugarcillos, pero medio prohibidos, porque no, solo en Jerusalén. Y había que venir todos de todo el territorio a adorar a Jerusalén. No me gusta, porque eso se presta muy bien a decir, bueno, ustedes, todo el pueblo tiene que venir aquí, toda la nación tiene que venir aquí a adorar, y aquí es donde tiene que pagar y ofrecer sus sacrificios, y ofrecer sus tasas y sus donativos. No me gusta, estamos mezclando las cosas. No había imagen de Dios. Bueno, pues esto hoy la arqueología nos dice que no es así. O sea, que esto es un desarrollo posterior, sobre todo ya a partir del siglo VI, donde se hace hincapié en que Dios es distinto de los demás, el Dios de Israel Yahvé es totalmente distinto de los dioses de los demás, de forma que tiene esta peculiaridad que solo Él. No hay ningún Dios que no tenga imagen, que no podamos hacer una imagen, porque sin imagen, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, pues esta es una peculiaridad del Dios de Israel, dijeron, ¿no? La prohibición de hacer imágenes. Pues bien, esto hoy la arqueología dice, bueno, nunca lo dice taxativamente y dogmáticamente, pero sí dice, no parece responder, por los datos que hoy tenemos, a la realidad de los hechos históricos. No fue así. Parece de ser un desarrollo tardío, ya digo, más tarde, pero durante toda la primera mitad del primer milenio antes de nuestra era, Yahvé parece haber sido representado icónicamente, con un icono, con una imagen, que ha sido una estatua de Yahvé. Aunque diga la Biblia que ese mandamiento ya era de Moisés, hoy parece que no. Parece que no, y que no solo parece que no, sino que parece que ha habido efectivamente estatuas de Yahvé y de los dioses, y probablemente de Baal, aunque siempre negadas, etcétera, etcétera, y más, que vamos a decir, ha habido eso durante la primera mitad del del milenio antes de Cristo. Entonces, claro, todo esto es muy serio, ¿no? No pasa nada, al fin y al cabo. Bueno, pues
Pero al principio, cuando te lo dicen la primera vez y cuando lo lees y lo estudias y ves las demostraciones y las notas y tal, pues se queda uno un poco asustado, ¿no? La prohibición de las imágenes en el Decálogo no es una prescripción antigua, sino una idea formulada como muy pronto en el siglo VI, decía, antes de Cristo, movida por la preocupación de distinguir a Yahvé de todas las demás divinidades. Nuestro Dios es totalmente distinto. Solo nosotros tenemos este Dios y solo nosotros tenemos este tipo de Dios. Lo cual quiere decir que, pues esto, como otras varias y cosas importantes en la Biblia, no es como la Biblia nos la presenta, no es como la versión final de la Biblia nos lo presenta, no es una cosa que viene desde el principio, sino es una cosa que se crea en un momento determinado y se retroproyecta hacia atrás. Y como yo estoy haciendo una versión nueva de la Biblia, pues lo cuento ya como si esto ya fuese desde siempre. Pero esto es desde hace 2 siglos, nada más. Pero estoy haciendo una versión nueva de la Biblia. ¿Era una falsificación? No, no. Es que la Biblia no estaba en papel, ni digital. Estaba en pergaminos. Y el pergamino es materia orgánica. La piel, ¿no?, del ganado bovino muchas veces, o ovino, mejor dicho. Pero esos pergaminos se pudren, son orgánicos. Entonces no duran más de 50 años. Y no puedes decir, hágame la segunda edición. ¿Guardó usted las planchas? Pues ahora hágame otra impresión. Solo tenían los rollos, pero ya los rollos, oye, que estos rollos ya casi no se van a poder leer. Hay que hacer rápidamente. Bueno, pues una nueva escuela, los escribas de escribir, los únicos que sabían escribir y que escribían y que ejercían su poder de escribir. Menudo poder. De ser los únicos que podían escribir y que podían escribir la Biblia, la Sagrada Escritura. Pues entonces cada 50 años había que reescribirla. Oiga, pues si ya han pasado 50 años, eso ya, no, pues yo creo que no es mejor, nuestro pueblo lo entiende mejor. Pues aquellos escribas, no es que Dios les dictó aquí con la paloma, eso se decía para los profetas, pero para los conjuntos de escribas no puede ser. Ellos estudiaban, reflexionaban, estaban en el mismo grupo sacerdotal, controlador, religioso, y pues lo escribían y lo reformulaban y hicieron lo que pudieron. Nosotros después hemos recibido una versión mítica diciendo eso no existió. Nunca me habían hablado a mí de que la Biblia estaba en pergamino y por tanto cada 50 años más o menos había que rehacerla. Nunca. Y ya los últimos, los rollos anteriores hay que tirarlos, no sirven, no se pueden guardar. Y no había museos, ni había ese interés, ni había la posibilidad. Bien, entonces así vamos viendo cómo es posible que una cosa que nos ha llegado a nosotros en las últimas versiones como definitiva y como retroproyectada hacia el principio diciendo esto ha sido así desde el principio, pues no, ha sido así desde hace muy poco, pero en las sucesivas versiones que ya no se acuerdan de aquello o no quieren acordarse porque ya les parece un tema que no, como hemos dicho antes de varias cosas que se corrigen, pues va evolucionando la Biblia y eso hoy, con los nuevos métodos, con la nueva ciencia, con la nueva arqueología, sí que podemos reconstruirlo con mucho esfuerzo y con mucha seguridad también. ¿Cómo han sido esas estatuas? Un punto delicadísimo. ¿Cómo han sido esas estatuas de Yahvé? Pues serán como las de Júpiter, ¿o qué? Sentado en un trono. No, Júpiter es Júpiter. Luego pusieron a Jesús en el Panteón de Roma y quitaron a Júpiter. Júpiter estaba sentado en el trono imperial con los pies encima de un cojincito, ¿verdad? Con el cetro, con la corona y con vestidos regios y tal. Y dijeron, no, Júpiter no. Jesús es el verdadero Dios, el Hijo de Dios. Entonces, pónganle el mismo cojín, pónganle unos vestidos semejantes, reales, imperiales, pónganle el mismo cetro y una corona todavía mejor. Júpiter se convirtió en Jesús. O Jesús se convirtió a Júpiter. Lo convirtieron en Júpiter. Porque si
todo lo que había dicho Jesús era compatible con esa forma de expresarse, con su estancia, con su postura, con sus signos, con su cetro, con su cojín, con su vestimenta imperial y sus coronas, entonces, pues es la cuestión de nombre. Ahora le llamamos Jesús, pero sigue siendo el mismo Júpiter. Vean que detrás de los símbolos de las imágenes hay mucha tela que cortar. Y si yo me imagino a Dios y me imagino a Jesús vestido de una determinada manera, con unos determinados símbolos, algo están queriendo decir. Bueno, entonces vamos a darle esa vuelta. Normalmente las imágenes de los dioses en el judeocristianismo han sido antropomorfas, que tienen la forma humana, ¿verdad? Y han sido así muchas imágenes, pero no solo. Esto es importante. La arqueología nos dice que estas estatuas han sido antropomórficas o antropomorfas, pero no solo, también las hay no antropomorfas. Hoy ya no ofrece duda el hecho de que Yahvé ha sido venerado en Israel, en Betel y más tarde, sin duda, también en Dan, siendo representado en forma bovina. Es decir, como un toro joven, como un becerro. ¿Se acuerdan de la estatua del becerro de oro en el desierto cuando estaban cansados de esperar a Israel? A mí nunca me explicaron, y supongo que a ustedes tampoco, ¿no? Pues ¿por qué se les ocurrió hacer un becerro de oro? No sé, podían haber hecho un cocodrilo a lo mejor, o qué sé, no, cocodrilos por allí ya estaban muy lejos en Egipto, pero un animal, no. El toro es Baal y se le representaba como Baal. Se le representaba a Baal. Un toro joven, el becerro. El becerro. Ha sido así. Hay un sitio arqueológico que le llaman el sitio del toro. Porque allí tenemos la estatua. No es absolutamente incontrovertible, pero hoy ya científicamente con la arqueología no se duda. Pero se está abierto a nuevos descubrimientos, porque todo sigue estando allá. Todo lo que se pueda conservar, y habrá mucho más de lo que hemos llegado. Entonces, Yahvé, sobre todo en los lugares donde ha habido más influjo también de la presencia de Baal, pues ha sido representado en forma de becerro. Y se le ha atribuido a este dios la liberación de Egipto, el Éxodo. Liberación de Egipto que parece haber surgido no precisamente en Judá, que está más abajo porque está en el sur y está más cerca de Egipto, sino que ha surgido hoy. Esto es cosa de hace 10 años, 20 años que tenemos estos datos de la arqueología que nos dice que la tradición de la liberación de Egipto, el Éxodo y tal, no aparece en Judá del sur, sino en el Israel norte. Debajo está Judá. Parece que es contradictorio, porque quien tendría que tener la especialización o la propiedad de esa tradición liberadora de que un Dios que nos ha liberado de Egipto, pues serán los que están más abajo, que han venido de Egipto. No, es arriba. ¿Y qué tenían ellos con Egipto? Pues nada. Tenían la vecindad, que era más que suficiente. Menudo imperio el de Egipto, que controlaba todo aquello y no había nada que se moviera sin que ellos lo supieran, y de vez en cuando hacían unas racias, ¿no? Y se llevaban un saqueo general y de bienes, de caballos, de personas, de hombres para trabajar y de mujeres. Entonces ellos hay mucha relación con Egipto, y bueno, pues decimos que estas imágenes no son imágenes como las de Egipto, ni como las del hinduismo, esos elefantes con trompas, los de Egipto con cabeza antropomorfa, pero con cabeza de animal o de qué sé yo, o de ave, o de tantas cosas, ¿no? Sí ha sido lo no antropomorfo en Israel, en la representación de Dios en Israel, sí que ha sido más bien simplemente o principalmente el becerro, el becerro, que fue el becerro de oro en el caso del Éxodo. La veneración de un toro en la capital del reino de Israel, de Samaria, está testimoniado incluso por el libro de Oseas, el profeta Oseas. Es decir, la Biblia lo dice, ¿no? Tal vez, además, el relato del libro primero de Reyes, capítulo 12, explica que había otro toro en el santuario de Betel. Betel, parte de Samaria.
y las vacas de Yahvé famosas de las que habla Oseas 4:1 se refieren también a ellos, sin duda. Entonces, vean, todo eso está ahí, todo eso habría que digerirlo, y es lo que hay que digerirlo con tranquilidad y con paz. Un indicio directo de la estatua antropomorfa, en este caso, de Yahvé, viene dado en la historia de la vocación del joven Samuel, que ustedes todos hemos oído muchas veces, ¿verdad? En la historia del joven Samuel como profeta de Yahvé en el santuario de Silo. Él era jovencito y era joven y desde niño había sido puesto, dice, al cuidado de Yahvé. Niño que cuidaba de Yahvé. Pero ¿y eso qué significa? Parece muy probable, no se está del todo seguro, pero todos los indicios textuales, exegéticos y todo el contexto cultural y todo lo que sabemos y todo lo que acabamos de decir, aboga porque el texto ha sido alterado deliberadamente. Según parecen los masoretas, en su versión, querían evitar a toda costa toda alusión a una estatua divina. Entonces está leído de forma que parece que está escrito de forma que uno puede leer y decir, no, pues estaba al cuidado de Yahvé, bueno, pues estaba adorando a Yahvé, rezando y tal. No, pero parece que el texto lo que estaba diciendo, antes de que lo corrigieran, es que estaba al cuidado de la estatua, del culto, del templo, del Santa Santorum, diríamos, si es que allí se podía llamar así, de Yahvé. Bien, vamos a otro punto todavía más delicado y más extraño, y aquí algunas personas pueden decir, yo pues esto no me lo creo. Bueno, bien, estúdienlo, sí, estúdienlo, no me crean, por favor, estúdienlo, vean lo que hay. Miren, yo ya peino canas, o no peino nada, y es la primera vez que yo lo fue en 1987. Pues esto es, ya hace unos cuantos años, ¿verdad? Pero esto es ayer. ¿Cómo no? Nunca. Si yo había hecho toda mi carrera teológica y toda mi vida metida en este mundo, y no había oído yo nada. Asherá. ¿Quién es esa Asherá? ¿Qué es eso? Pues es una divinidad femenina que jugó un papel importante en el culto israelita y de Judá a finales del siglo VIII, que jugaba a finales del siglo VIII antes de Cristo un papel muy importante. Asherá era una divinidad femenina asociada a Yahvé. Quizá en el templo, incluso en el templo de Jerusalén, por medio de una estatua colocada al lado de la suya. Yahvé y Asherá. Asherá de Yahvé. Yahvé y su Asherá son expresiones que aparecen hoy en las vasijas que traían donaciones y cultos e impuestos y tasas en Quintillez Aruj, en el Tel, a mitad del desierto, y allí pone para Yahvé y su Asherá, y están pintadas los gráficos. Todo esto lo tenemos hoy, no es especulaciones, esto son datos, ¿verdad? Durante mucho tiempo de la historia de Israel y de Judá, Yahvé no ha sido tenido por un Dios celibatario. Bueno, esto sí que es demasiado gordo. ¿Cómo se puede decir esto? Pero si es que eso es esencial. Es que si usted me lo quita... No, usted no me puede quitar nada, claro. ¿Quién es usted para quitar nada? Sí, pero si la ciencia me dice que esto no es así, bueno, pues lo que habrá que hacer es volver a estudiarlo y volver a reclamarlo, pero la ciencia lo está diciendo, ¿no? Y ya muchos biblistas, y en las mejores universidades bíblicas, también de América Latina, pero también del primer mundo, pues esto ya se da. Lo que pasa es que no se suele decir, no lo va a usted escuchar en una homilía, en una parroquia o en un grupo bíblico a lo mejor, y a lo mejor sí se debería decir, con cuidado, con eso, pero hay que ver la cosa, ¿no? Es decir, que el Dios celibatario Yahvé, siempre tenido por siempre celibatario, no ha sido así, tal como la Biblia nos lo ha presentado. La Biblia nos lo ha presentado recogiendo solamente la imagen de Yahvé de los últimos tiempos y queriendo retroproyectarla hasta abarcar toda la realidad histórica. En realidad es solamente con el reino de Josías
cuando Yahvé se encuentra solo, aparece ya solo, sin su consorte. Bueno, está en el segundo capítulo del libro de los Reyes, el segundo libro de los Reyes, el capítulo 22, versículo 6, cuenta cómo Josías sacó la estatua de Aserá del templo. Estaba en el templo, suponemos que junto a Yahvé. La llevó fuera de la ciudad al torrente Cedrón y allí la quemó hasta convertirla en polvo, en ceniza. La eliminación de la estatua de la diosa se enmarca en el objetivo monolátrico de la reforma de Josías. Fue Josías, el rey Josías, al final del siglo VII, en los últimos años, el que emprendió una gran reforma, la reforma deuteronómica. Deuteronomio, segunda ley. Habíamos tenido la ley, pero ahora hemos descubierto un libro en el templo. Y hemos cantado alabanzas y gloria a Dios porque no sabíamos que teníamos este libro. Y ahora nos damos cuenta que tenemos esta maravilla y es una nueva visión. Bueno, y entonces, bueno, así es el Deuteronomio, que es el libro casi muy importante del Pentateuco. Bueno, se podría decir más cosas, pero para solo citarlas no las entiendo, que es la de los patriarcas, pero ya no es Yahvé, por eso no voy a entrar en ello, que hoy no ofrece ninguna duda que los patriarcas son fundamentalmente tradiciones elaboradas para forjar una identidad del pueblo y de los demás pueblos y relacionarlos a todos. No es una cosa histórica, pero esto lo pueden ustedes confrontar. Y la conquista de la tierra prometida también. No hubo conquista de la tierra prometida, porque los israelitas no venían de fuera, estaban dentro. No eran externos, son autóctonos. Esto, claro, vean, al cristiano como cristiano no le afecta mucho en principio, pero vean, por ejemplo, el israelita, el pueblo de Israel, pueblo, y país, nación, que tiene a gala de que esa tierra es de ellos porque Dios, el creador del universo, se la dio y que está en la Biblia. En el Parlamento de Israel se cita en la Biblia para argumentar cuáles son los límites de la tierra y esta tierra no es ocupada, es nuestra porque nos la dio la Biblia, perdón, nos la dio Dios mismo. Entonces, bueno, esa tierra la conquistamos. La conquista no ha existido, no hubo tal conquista, no vinieron los israelitas desde fuera, los israelitas no se enfrentaron a los cananeos porque eran cananeos. Lo que sí ha habido ahí, claro, es una transformación cultural y religiosa por la cual se ha creado una antítesis y una antinomia para decir nosotros no somos como aquel pueblo, nosotros tenemos una elección y somos distintos. Bien, hasta aquí pues se podían decir más cosas y el libro dice más cosas y el artículo dice más cosas. Yo con esto solo quería provocarles para decirles, por favor, interésense por este tema y si no tienen tiempo, no pueden, pues, por lo menos sepan que esto está ahí, ¿verdad? Ya cuando oigan alguna otra vez no se quedarán extrañados, pero ojalá ustedes se animen a buscar y ir más allá y tirar del hilo y reflexionarlo e incorporarlo a su visión. Es bueno saber lo que sabemos hoy, y lo que sabemos por la ciencia, incorporarlo a nuestra forma de ver y de entender el mundo. Muchas gracias por su atención. Chao.